Isha papina coina na ame ayuma ina bueno mañana venían de programa mi pende programa entero que te va pijano va a la página capturador no fuera pena aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuay BP na yepita somba de TV y me llamo ñon dive y que tu jamás se jay kumbu comba eponaite ja página capturador mano fuera edición número 578 de capturador primera de Corintio allá queda más capítulo 7 vejo te dia vivir y que fuera llegue ñanderute te veo me jana ñande con oportunidad y vea katuanguesha jambo yo ya ñande kwa puna iñe rg hañe mete ko yo ya ve entero vete a ko pu ñe eru pibe ja evagina ko programa ka al hatorari que fuera ella veí a llegue pastor Sergio debe ja entero vea tapisa fuera ahí pesa vamos a nambita llegue hina pea ko tembiapo capítulo 7 de Primera de Corintio. Y lo mitad, esta itereimba, mañana aprender, desde Primera de Corintio al capítulo 6. Hemos reaprendido, hemos reaprendido muchísimas cosas nuevas que nos edifican y que realmente ahora estos son revelaciones escriturales para nosotros. Excelente. Bueno, desde el 1 al 6, ya ataco 7 bien, ya aprendí, llego bechan de ahí, llego siempre hoy meme. Ya tengo aprendí me mete, a ver, a ver, ni moranducho ni cua, a ver, ni maestro ni valete y vea. Ya tengo, ya aprendí araja, de acuerdo, esa allí cumpliña ahí en oración, en vigilia, en ayuno. Ya lloré socorro, ñanderupe, pese ya escuela, ya estudié y puiguará, ya dedicar tiempo, ese a veces que, no, pero veamos, la 1 de la mañana, voy a las 5 de la mañana, ahí a veces, ya mi siminde más, a veces, a que, tiene 1 o 2 horas, y más, ya, allí más, porque ya, de ahí por ahí vemos que andé la de día, porque ya hay más llamadas, hay más mensajes, hay más cosas que hacer, pero se ya ve de madrugada ya aprende más como información de mañana de documentos hoy no mi pregunta y tu y ese analizar cada versículo bíblico analizar comparar a preparar de solución a huye ves endujares a me añete pecha y de provecho hina penemonga cuá piname oye por poner vende recover con ambas y ya pues por ahí aguille añetete haitebe ñanderu tebe besamo ita irarera itebe kwa komba eponaiteo yapua pendereje peako programa era hina ka hatora ya yetu uta ese ko anga ya yepoita ya uta ko Primera de Corintios capítulo 7 escribe ya esa este coba hina ñan vamos otro orilla otro ya ya pululuma embute pireima ahí go lleva. Bueno, ñime YouTube, ñime Telegram, WhatsApp, ñime Besabe y Facebook. Llegué David Chacuera, oñembo ya, ojo, inañane, rendape, ñe puru pibe, pecha, o ñatoy más 595 985 162 pecha, y ñembo yecuputiña en 10 Facebook pibe está a mi peaju yareco está la a mi peaju que ojendu algunos compartirá ojendu chupe otros hoy cuase pe hay coñan de valle guaje y algún chico pe como algunos nindo y cuaila y valle y ya puja con programa que hija tora y nada lo bogadense el coronel abogado a la nación paraguaya y a los paraguayos en las otras naciones y la bendición pesaita y narigue. Bueno, ya agradece para mañana putimos a cuera Pepe mi pastor Sergio David toda su casa su familia ya poñan de edición de video millas upijan ahora me ante upeña y me YouTube y me Facebook y nalomita ya añan de agradecido en algo o para cuestión de capítulos a ñeñe por un cuestión de capítulos a ara bueno y otro ahorita pisamos a enviar Telegram y se lo invitamos a web otro ñe comunicación 10 hice primera vez en Duja un jefe de grupo PPA prédicas a hallar de número entonces ya esa ina que esa va lo mitamos a ambina o ñan de predicación pues lo mitamos para rupia y oye comunicado y pepe ñan de número sí
Esa ya colabora para guasuño die. Hanya monga pa ya hao ko ba eponaite. Katu hangwa esa ni meja tave en el reino. Ñanderupu acá. Retame. Bueno. Ja retama apitebe. Te imagina. Ya recuerdo ayuno, oración, vigilia, lo está, bella pemboula, vende petición y fuera, y a por oración, ahí a veces lo estamos en hoy, a veces busca mensaje, pastor, necesito oración, hay que tener oración mía, ahora mina, se y pues volvemos. Y ella popa y tengo mi servicio, los hermanos queridos. Pregunta y respuesta, ya responde ahí, ya recoñan de grupo, de enseñanza, de exégesis hebrea, lo ya no taseo y que sea penguanao pebe. O aprender se vea, o ya posea pregunta, o pepe y catú. Lo mismo de ella, vos vaina, por ejemplo, mi grupo, fuera ve, mamoye ya poja veñande ñeporando. Bueno, veñemo pero y mi cuibete en grupos y ñande, daja y jauga, pepe grupo, gurija, pero por lo menos. Allá pues tiene aclaración, un pepe gurija, unos cuantos mojilados tuyas se ve o a profundidad se vea. Toma hasta y lo. Pues sin querer queriendo allá. Entonces hoy algunos grupos están vamos menos muy que bebe algo y senda ingo predica más hay pesa más muy ese muy que bebe pero bueno ya ya culpable algo aña sempre catube según ese trabajo pea según no entendéis va ahí la más vende y se hay que jamás la y grupo se con endemo bebe se go hay mo a mundo jamás con ambas se envía pongo en algunos grupos no. Dice, no, 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 no. Y a ver, animo a que. Bueno, pero a ver, a ver, otra cosa, ¿no? Bueno, vaya, de eso, pero a veces iba a ser algunos, y por ahí te digo, ve, ya puede entender se ve, hay cosas se ve, a veces más sube, bueno, a veces el número ni comunicación 10 privado. Ay, con mi ahí. Bueno. Y esa misma, ela ya claramita, a ver lo mitad, imagina. Eh, sí, ese no es el problema ahí. Para seguir el mismo sistema. Bueno, vengo con allá, según la recomía edición de Ave Burú. Según, a ver, yo en ningún momento ya se anda prohibir y me a ni que pe Burú tal edición vi. Pero escojáis la pende, se la hay pota pende por nada. Pero catamos la pende explicación, pende opinión, pende pregunta, pende ñe por andú, pende refutación, pende mi contraa. Se pota pemboula, pende versículos bíblicos, hay captura edición para gente. Se pande con la ayuda. Eh, pero no, la Biblia me recojáis no hay problema, no, varía pota. Se compare hoy ya esa hoy va hija, vengo ya esa cata la evidencia, hoy va hija la vende escritura. Mm. Sí, digo esto porque usted envió un audio de dónde estaban los muertos y alguien le refutó y escuché en su explicación muy buena la aclaración que usted le hizo porque le pasó el versículo donde el Mesías dijo estarás hoy mismo conmigo en el paraíso. Y me interesa saber más y saber también qué versión de Biblia tengo que usar, ya que según usted esa parte estaba mal traducida. ¿Y qué versión de Biblia tengo que usar para estudiar con usted Primera de Corintios? Bueno, pues seguido más de cuál se va de versión para peguere, purunte, sí, ese fue un PAP de grupo de curisi aplicarse bueno está mal esa traducción acá entonces ¿en qué quedamos? Pepurula con la edición bíblica jala hoy jape error de traducción a veñan de ya cola ya corregijan mala mopa la hoy ya ya sacan mala evidencia va ere para mopa oye ya ya recola PABTI Biblia AP, que es una copia del griego al español de la pesita aramea del siglo II y de la Septuaginta griega del siglo II. AP y claro, es del griego al español.
Apea vegeta itereimba geta itereimba ema ya aclaraguri geta itereimba ella esa Abeo seguí y algunos realmente había contradicción en ese versículo, sí. Ahora, donde hay contradicciones, es interesante, aunque no es del tema, pero allí que como introducción allá pues se ve. En ese caso, por ejemplo, era muchos piensan que ella pata mal cielo porque el Mesías y pecha upe o manoa pues en dieve. Angaiteco te dia oír y meta en diela y vágalo. Pero había sido para ti mala traducción. Pero upe versículo en Bohue, Lucas 22, mira, Lucas 22, 41 vende lean, 41. Vamos en 43, 42 vijeina, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, siempre ya analizar a la antetexto. Taja Pepe, taja cualquiera de los estudios bíblicos bellacoa. Anina se papá, se mamá querido, pepuita, pepa, un versículo, hape mañana upe ambo wemba epa hei, ha upea wipe bamba epa hei, ha pele epa iteo y gatu. Porque UPB sí, como dice acá, se contradice ese versículo. Porque Isube haga yuja ahora en el reino ve. Y llega tu muy Isube añete en de coste y tiene y meta la se. Ahí go vea. O sea, añade igual que el Mesías al instante que murió nunca se fue en el cielo porque tenía que estar 3 días y 3 noches, como él mismo lo dijo en Mateo 12:40 allá. Si no, pues no te la profecía. Entonces, y como eso, hay otros versículos que hay que ir corrigiendo. Entonces, ñande ya ese ya pilla mía por la misma, ese ñande ya pilla a veces la oiva y jala escrito bíblico. Porque hay contradicciones. ¿Y por qué hay contradicciones? Porque hay mala traducción. O porque hay malo entendido. O mala interpretación. Upeala ya por la contradicción. Porque oye ahí va ahí, a propósito, oye traducido ahí, o si no, oye entende va ahí, o si no, no entende por ahí, upearela, hoy cola, pesa la confusión. Apeaco capítulo 7, bella y que jamás, ese hermano querido, que era, perseguir de Peipurú, la misma, se abre la homaje, vean, la pregunta que más surge es de 3 Biblias. 3 Biblias lo oye Purú, a ver, pero a veces más de 3 Biblias hay personas a escala areconos y la edición. Reina Valera 1960, Biblia católica fuera, latinoamericana, algunos envían Dios habla hoy, bueno, cuestiones de Biblia lo que usan los católicos y la Biblia vino. Pesa a veces o uñan de yarañe yareco guaraní peguave y algunas traducciones hoy va y no sé se Biblia guaraní o tal pesajeras a tal cosa hoy pepe, entonces ya revisar, ya analizar, bueno, porque está la edición bíblica entero ve ahí de provecho, pero y por allá reconocían a la olla huiron la ñande Biblia pues muy iba y no la cosa oye esas caro ñande apoye esa cata ve me va ere pa hoy va y mo pa hoy va y va esa apoye traducir va y pecha hoy anguete hoy huesa pe comentario petén grupo ve allá o refutaje y la se envía y petén audio esta hoy mi ese digo era la audio era ¿dónde están los muertos? Entonces hice petén un solo versículo por refuta paiteja el mía mi montones de versículos se me aquel la mo poner la mano el Mesías es hija web o manota web en 10 y naco angaitera y metas en 10 la ellos solucionan baita. Pero grande fue su sorpresa porque encontramos que ese versículo está mal traducido. Entonces pecha de ahí catuya topaya jao hina cuaco carta cuera. Entonces importante hermano ya analizar ñaño hendú respetuosamente ya yo refutar y catuya ya por la de refutación respetuosamente y botarnos a leer a peco programa para leer y botarnos a leer de solo en grupo o en privado. Pecha ya así es que eres co Heiserland de traducción o valeta no vayan de abella cota ya reco y la esa vaya ya revisata hoy con apate panajani. Bueno, y poco iba a comentario de introducción ya. Bueno, hoy curi por andumo y capítulo 7 digo. Va eres para Pablo o prohibís allá
Ani oye huerecola tembireco. ¿Por qué el apóstol Pablo prohíbe tener esposa? Diciendo que el hombre no debe de tener mujer. ¿Acaso el apóstol Pablo apoyaba el celibato de los sacerdotes católicos? Bueno, Primera de Corintios 7:1, versión Biblia latinoamericana. Bueno, ya deuda. Ya es a mi Biblia latinoamericana areco iba. Peste a mano este. A la Primera de Corintios ya topaban a ver si. A ver, Corintios 7:1, ya es saque más evaluado. Pablo apoyando el celibato de los sacerdotes católicos. Es a mí. Ustedes me han escrito sobre varios puntos y Pablo. Es cosa buena que un hombre no toque mujer alguna. A ver, versículo 2. Pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Ese digo, justamente angeteja es a repetir. Angetendo y haya por ese comentario hinagui. Ya, anina ya pa, la primer versículo, Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1, hermano, Pablo y debe, la ya servita, sea y cota, debi, ya serví jamás, ya predica jamás, ya mendaña de inguba, a ver. Ni tampoco está diciendo, ni no va dedicado a ningún sacerdote católico, porque cuando eso el catolicismo y el sacerdote católico no existía. Cañan de ya, en cuenta, es importante, hermano, justamente, ya es a mí viernes allá por unos cuantos aclaración documento na me coti debate vete en grupo begurija ukarupi vaya tico en pregunta y en otro grupo debate acerca de justamente del cristianismo. Entonces esta evidencia ahora acá gurija de la aparición del cristianismo después ya del grupo de los nazarenos que eran los seguidores del Mesías. Bueno, hermano querido, el catolicismo no existía en tiempo de Pablo. Pablo no le estaba escribiendo a los católicos. Pablo no estaba haciendo aquí una carta escribiéndole a ningún monje, a ningún sacerdote católico, a nada. Jarepa, un versículo pereputaja o sema con algún comentario. Porque de mañana, ya es a mí, en la misma Biblia latinoamericana, en el versículo 2, ya oye contra allí, entonces. Porque en el versículo 1 veré, bueno, al menos por lo menos de por andú ellos. No es que estás afirmando. Y la respuesta es no. Pablo no está hablando del celibato, o sea, ani que oñemenda, ani que lo que hoy pona hoy mi y fuera ani omenda. No se está hablando de eso. Porque en el versículo 2 pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Ani que ti peimo atila dape amo hay tentación ve. Me amo añete pende fuerza y te hija pe atamos la tentación pe y ponande la vereco la pende y la pende mena la pende mireco o no ya a la fornicación. Y él mismo otra vez está, entonces si él le estaba diciendo que no se casen los sacerdotes, no dice eso, porque si no coñe contradecita, ¿verdad? Entonces él aparece y dice, ya es a mí Reina Valera veo esa vaina pea, primera de Corintios, Romanos, de oyente fuera ahí mayoritario Reina Valera 7 bebé en cuanto a las cosas que me escribiste y bueno le sería a hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Allá versículo 2 pero ya pitajín patecota y que obetreo mi vez esa taina que el marido cumpliera su compromiso. O sea, en ningún momento Pablo está incitando, en ningún momento Pablo está prohibido a que se casen. Él nunca estuvo en contra del matrimonio. No está, ni tampoco está promoviendo que nada en favor de algún sacerdote, en especial de los católicos. Porque el catolicismo, además, surge allá en el año
fuertemente, estructuralmente, Amoité 325 en el concilio de Nicea, Baby Ramoya topada al catolicismo bien fundamentado. Pero antes eso no, cuando ya ahí un guaré, solamente existían los grupos de los nazarenos que eran los primeros seguidores del Mesías, ya tu página hecho 24:5. Bueno, fechas era jala y congregación. Pues. No se está refiriendo a ningún otro religioso de ninguna otra religión. A niña confundir la cosa. Ya, a mí, y en cuanto a lo que me escribieron, sería bueno que el hombre se abstuviera de mujer. Pero a causa de la fornicación, cada hombre debe tener su esposa y cada mujer debe tener su esposo. Tener esposa, tener esposo. Pablo no está en contra del matrimonio. Cuidado con eso. Apela peligro letal y mortal siempre era ese. Desde el principio, cuando se apartaron a leer documentos inaugurados, cuando los obispos gentiles que no eran judíos empezaron a apartarse de la congregación de los nazarenos, oñe punujicuey o malinterpretar versículo, especialmente lo que dijo Pablo, Pablo cristiano romano. Y no interpretaron a la luz de la verdad lo que añetete y a la Pablo en la escritura. Y de allí, de estos versículos, se justifica en algunos monasterios, en algunos grupos religiosos, el no matrimonio. Y inclusive se sabe por documentos, por historia, con la grupo o creía que en el Mesías y tarde vemos en forma. Y la sexo iba hija, porque malinterpretaba también a Pablo. Porque se quedaban pensando y divagando en un versículo, pero Pablo nunca dijo eso. Pero ya esa tajina gamba, eres baja hoy por algunos términos a este lado no iría en favor del matrimonio, pero orecó su por qué no es que no estaba en favor del matrimonio. Se malinterpretó no mamba, eres baja y la. Pero vamos a ir por parte. Ya es a mí Pupeixabo ani jamás o ateco ave y por una peti cuimba owereko hembireko teeva ha pti puñacaraí owereko imena teeva a nivel jamás o ateco ave niña contamina teco a guaranive ecobeba ahí becaraí ecobeba ahí becuña bebillamo ahí nada más dice famoso y la llava ahí la hembireko yo igual no sé mala y la llava ahí becaray esa que son más en vide coja ella mongaruma esa llava eso la ñaneñe de cobe que llamo pontina ñande de cobe lo mira bueno caco versículo ñepurum entonces ya aclaras ya opuestas más en claro vea porque ñepurum ahí vete mala interpretación. O sea que por lo menos esta pregunta arranca porque hay una mala interpretación. Pablo digo en cuanto a lo que me escribieron, yo digo está más de escribirse, está a punto de escribirse. Uno de los puntos de escribir ne supera es la y por ahí tipo la omenda o no menda ve marapa porque hay algún problema. A Pablo se hizo que no y por nada la y catu ahí una hani. Da iba a ir ahí. Algo prohibido, pa. No está prohibido que el hombre no se case si es que tiene, pero yo aclarar taina. Ore corola donde de abstinencia. O aguantar porque la ánimo ahí a la gente o a ver ya iba ahí me la cuadro. Es mental pues. Pero va a aclarar taina, pero ñande ya pitamos versículo 1 2 y pues a pena moña imagina. Punta pera moña. En cuanto a las cosas que me escribieron. Es decir que Pablo ya le evidencia de que Pablo ve o yeras acá vete y cártara. Oye que jalo intana y quejas o y por andú algunos puntos de igual importante a pe cuatias ahí oye enviar que oyeras acá que Pablo.
Epa oja ijey'arã ikatuhag̃uáicha ohu'ã'õve duda. Eh, py'apa'ã oĩva upépe. Py'atarova oĩ noitã oduda. Oikuaase ha ndoikuaapái oikuaa vaivai, oikuaa porã seve, heta mba'e ojehaka ojescribí chupe. Añetesaitépe iporãite amo'ã jaguerekóri ehajálaa umiámi kuatia ojehaíakue ha oje'e'akue Pablope ha oñeporãnduva'ekue chupe. Iutyja nde porãiteivémo ahajálaa mba'épa oiko. Ko ndaipóri. Guacha explícamekuri porque acá acá surge otra pregunta. Y yo ya había explicado eso. Acá pregunta si hay evidencia de algunas cartas que se ha enviado a Pablo, por lo que él mismo está diciendo que recibió cartas en donde le escribieron donde le escribieron de algunos puntos. 7.1. Bueno, no hay. Inaiti. Hasta ahora otra cosa lo haya topado, otro escrito lo haya topado, pero a alguien que le haya enviado, no. Se quemó, se fundió, un día escrito, fueron los romanos y los mismos judíos y después los cristianos. Muy cosa de cuera magatu ahí la oñe punuo perseguija o fundija taiterei manuscrito de los primeros tiempos guaré, de lo que eran de los nazarenos. Ellos, los romanos y los cristianos, también muchísimos documentos impresionantes fundieron. Ojalá pues, oye, un emperador dedicado yo upea, o fundí la escritura. Bueno, voy a hacer otra historia. Yesami, APGI, los monjes católicos y los sacerdotes están en lo correcto al practicar la abstinencia sexual y no casarse, según Pablo aquí lo dice. Aunque te responderme un pechalento, hay otra pregunta. Además de esa vaina muy paño. Bueno, pero Pablo con de ir ahí, está prohibido el celibato. Con de ir es pecado no casarse, pero ese no tiene que ser una ley para que alguien ejerza para que sea líder o para que sea un ministro. No, algunos no, si va a ser sacerdote católico no se tiene que casar, si va a ser papa no se tiene que casar. Y ellos dicen, el primer papa era Pedro. A Pedro Moreco y suegra, si el Mesías un monguerala y suegra. O sea, hay una... No, yo me de acuerdo, güey. No estoy de acuerdo totalmente con muchas cosas que lo que practican ellos, no estoy de acuerdo, y entre los cuales no me da hija. Hay evidencia de que peña problemaba ahí, por lo que dijo Pablo. Mejor casarse que venir en tu página. Y discúlpenme si... Bueno, entonces, no es que Pablo está promoviendo eso, vuelvo a repetir, es donde Irina, para ser monje católico, para ser sacerdote católico, no se case, no, él está hablando, si alguien tiene y puede, tiene la capacidad y el don de aguantar, no, tranquilo. Pero la Najanio, cuando le aconseja a Timoteo, uno de los requisitos de ser obispo o ministro era tener esposo de una sola mujer. O sea, eres y una sola mujer porque los otros sacerdotes paganos, los otros sacerdotes y líderes paganos tenían muchas esposas y tenían muchos problemas. Entonces Pablo da ese consejo. Bueno, si uno quiere ser ministro, obispo, pues te inantoñimos en Vireco. Eso es un ministro por nada. Pillaba. Algunos malinterpretan ese versículo también. Y condenan a aquellos que tuvo problema matrimonial y se volvió a casar y ahora es ministro. Hay que ver, hay que analizar bien ese asunto. Hay que ver, igual coco se ve ya toca paitema, mi tema, güey. Analizando, era el problema, ¿por qué hubo ese problema? No hay que juzgar así nomás.
Mm. Explicando un poquito acá esto que dice acerca de los monjes. Y hay contradicciones de Pablo, justamente ahí está. No es que hay contradicciones. Esa vaina, esa. Angue tetea tu jae. Pablo también da consejo a los ministros, o eso solamente se refería a los que estaban en esa región que sí podían casarse. Porque aquí habla claramente acerca del celibato. Él no dice claramente celibato. Va, esta lo icua. A Pepico y siguen leve. Pepe y Moaja, oye, en ese tiempo ya existía el catolicismo. Nada que ver. Y allí ni hatiaña, y allí ni tishia, hueve el catolicismo. No le está hablando a los monjes, no le está hablando a los sacerdotes católicos. Y tampoco cuando le habló a Timoteo, no dijo, no, apeguante, a corregión peguable. Timoteo, co a vender con de zona, peguable, acuérdate y que tú tampoco, no, ese consejo era para todos. Justamente recién estuve explicando, y no, es que se contradice. Esa va ya no es las conclusiones a veces por uno o dos versículos ya porque ya de tradición, porque la ya de religión, pero pesa oye, pene mandu, abajina go pues me anina la peje ya maneja pende la pende acá la pende ritos, la pende tradiciones, la pende cultura contradecía la Biblia. Pe analiza por nada, pele pa por ya a ver han haber otra oportunidad. Ya hasta yo versículo por versículo de topamos ahí vería y de Pablo que va asegura jaja o me deja beti mandamiento anija moñe mendati ni la ministro que mendati. No dice eso. Y no se está contradiciendo Pablo. De la ñ contradecía porque él entendía ahí. Pero esta vez cuañande a veces le contradecía. Ese tipo de persona guri. El Mesías fue muy claro cuando dijo vamos a hacer este versículo a mañana el versículo muy falsificado. Sí, el Mesías fue muy claro. Lo que no está claro es este versículo porque está falsificado. O sea, ya niña tendieron bien. Ya la ese tipo fue esa la ya analizada. Bueno, yes a mí. No. Pablo no está instituyendo ninguna doctrina doctrina de la castidad que en el cristianismo se practicaba, especialmente en el cristianismo primitivo y entre los monjes. Bueno, pero síguele con los monjes. Ya yo con practicación, otro practicado, huevo. Algo, hemos hecho, ellos no ellos no tienen que aceptar ese, cuando aceptar una imposición. Está que no gusta eso. Si ellos quieren ser monjes, tienen que renunciar, que tienen que renunciar a tener esposa. No tiene que tener relaciones sexuales. Pero ese reglamento de ellos, no, es un mandamiento. Allá ya está Pablo y nada, eso pasa, aclarado, ojo, a nivel ya purati. La 6 botada, pele, paiste, capítulo 7, versículo por versículo, ya con más evidencia, es para la dice Pablo, ya es acá significado, mía, porque si no, ya se peave. Y es a mí, no hay doctrina de castidad acá. Esa es una doctrina de castidad para un ministro. Upeango tiene dogma, no fue eso, no. Esa vio esa vaina no está. A mí te constituyó el primer sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y digo, bebé, de Yara y bueno, primer sumo sacerdote, Aarón, de Nemendamo, ay, nere como ay, Nembireco, nere como ay, nera. Va, vea. Ahí ya viene que tienen esposa. Pedro, ahí está Pedro. Vean con las ABM. Pedro era considerado supuesta, entre comillas, primer papa de la Iglesia Católica. ¿Cuándo más iba? Él fue judío y fue líder de la congregación de los nazarenos, no de la Iglesia Católica que nació más tarde. Se puede comprobar eso. Y tenía su esposa. Vaya pio la menos añete la papa la anga guapapa perango no me da igual ubero. Ay. Ya no me hablo. Ya es a mí. Eh,
Bueno, más o menos desde el 7 capítulo 7 versículo 2 al 6, topato ahí vete consejo para una vida matrimonial. Ya le topamos, hay consejo para una vida, para no casarse y servir. Sí, me está pasando versículo de allá, muy en el final, donde dice que la mujer si se casa ya no tiene tiempo para... Ojo con esos versículos, se va. Ojo, sí, hay cual se usa, wea, el hombre también. Las envidia core, oveja, ella oña encarga de mi familia, la cuñada, tú la y menos bella. Dijo Pablo, o sea, pero él no está diciendo que no es bueno casarse. Y por ahí, de ingo, a ni que pemenda. Y va ahí con la pemenda. Cuidado, vamos a llegar. A ni peña pura. Vamos por parte. Vamos por parte. Está, por el momento, el enmendacero, hermano, o hermana, enmenda. Y si vos querés ser ministro, querés servir al Padre, tener ese llamado, sentir ese llamado y querer aprender más de la escritura y querer enseñar, pero te dicen, no, enmendaña eso, cuidado, porque Pablo mismo y parte y ahí prohibirán casarse. Eh, pero él no prohibió casarse, cuidado con eso. Bueno, eh, versículo 2 va. Eh, a soltero mañana, pero a causa de la fornicación, cada hombre debe tener su esposa y cada mujer debe tener su esposo. A causa. Se dirige a las solteras y a los solteros. Pero versión BIM. Y es a mí dos. Claramente dice, pero no ignoren la tiranía del sexo, por eso que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido tenga su esposa. El versículo 2 vende hoy y tu más vende evila, vende boea, la vende monje cuera. Yo fui monje también, yo estuve también en un convento de... sí, con ese jodemos ahí. Mm, bueno, y ella a mí... Era para... Sí, era para... Un consejo era. Eh, versículo 1 se refiere a los solteros. Luego habla de la importancia del matrimonio. El versículo 2. Prevención de las relaciones sexuales promiscuas por medio de tener cada uno su propio cónyuge legal. Ahí se vean en menas en videocote. Ahí no la aña aprende y te ceja un tiempo y ella pea ya allí, pea fornicación. Por eso ya habíamos aclarado. Menos mal, vaya y veo y tema ya, creo que en el capítulo 6 ya hablamos de eso. Yes, a mí, va otro, a ver la gatuella, ya entres acá. Pablo no prohíbe el matrimonio ni está en contra del celibato. Excelente. Así mismo es. Yes, a mí, a ver, y versículo 7, 9. Es como que también hay una contradicción si es que Pablo estaba solamente a favor del celibato. 7-9. Pero si no tienen don de continencia, y esa mía ave 7-9. Peña, acelerarse y cayó de carrera, ahí se abejó, 7-9, y esa mí. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse que... No hay contradicción, hermano. Excelente, no hay por contradicción. Hay mala interpretación nomás. Excelente. Aunque peña adelantarse viene el versículo, pues yo vaya a comentar. Y sí, y pecha tomando viña entender ahí ver. Porque, opa, han lo mitad, un versículo opitaja. Y qué lástima, o sea, qué tremendos allá las religiones, voy a no solamente las religiones cristianas, hay otras religiones también que prohíbe el matrimonio. Bueno, ya sabemos que no está prohibido, bueno, entre los líderes, entre los ministros, no está prohibido eso.
Todos tenían su esposa, Moisés, de va, hijo, pea. Abelón cumplía por lo menos y a Pablo prohibirá casarse. No, y se jala upea. Bueno, ya es a mí. Sí. Bueno, 7-9 voy a aclarar entonces. Cada uno es catujado con la decisión o menda o no. Según orecola don o recibía o aguantata para la cuña fui va o nos animo ahí. Nos animo ahí toño menda jala si no no es José pues. Voy por usted toma sus decisiones de ir con la de cuerpo. Oye, va. Está entonces, ya guajella porque mañana envía poco estudiar a guajera vagina aturalo hermano que era ya estudias en la primera de Corintios capítulo 7 y yo topata con era muy evo cobrar más era acá atura Penaguino Pastor Emilio Vázquez y va a verme hasta mañana amante.